Ya que tenemos la imagen, vamos a empezar diferenciando las utilidades de cada transformador solamente con apreciar la fuente. Eso es importante. Podemos observar que la fuente está dividida por una línea que pasa a través de el autoacople. Aquí voy señalando con la flecha este primer transformador, todos los demás autoacoples, este segundo transformador, y viene y cierra acá. Y por aquí hay otro pedacito de esa línea separadora. Esa línea nos está dividiendo las tierras. Entonces, todo lo que queda en esta parte interior es la tierra caliente. Ustedes y yo nos guiamos siempre para distinguir la tierra caliente porque esa contiene el fusible de entrada, el puente rectificador, los choques antirruido, el filtro gordo, de modo que hay muchas pistas para decir cuál es tierra caliente. El uso de los transformadores. Vemos que son tres. Hay dos que están con, digámoslo así, con un pie en tierra caliente y con otro pie en tierra fría. La tierra fría es entonces la zona que ya corresponde a esta parte izquierda. Estos dos transformadores están ubicados respectivamente entre tierra fría y tierra caliente. Pero este se encuentra totalmente adentro de la tierra caliente. Esa es una pista importante para distinguir que el que se encuentra completamente en tierra caliente es la bobina de PFC. PFC significa Power Factor Correction y traduce corrección de factor de potencia. De eso vamos a hablar hoy también. En todo caso, la función primordial del PFC es hacer que el voltaje del filtro gordo, yo lo llamo filtro gordo, o es el filtro de aplanamiento, esté más o menos en unos 390 voltios. Entonces esa es la función del PFC. Por ahora con eso nos basta. La función real del PFC hablaremos de ella un poco más adelante. Entonces, ya sabemos que la bobina, en este caso no se le llama transformador, sino que es una bobina con una, lo llaman bobina de PFC, no transformador de PFC, sino bobina de PFC. Se encuentra completamente en tierra caliente. De los dos restantes, el pequeño es el transformador de standby. Y el segundo es el transformador de la fuente principal, es decir, el que genera todos los demás voltajes, por ejemplo, para la inversora, para sonido, de la fuente principal. El de standby solamente genera los voltajes de alimentación para el micro y el voltaje que luego va a polarizar el integrado que acompaña a este circuito del PFC, a este diodo y a este MOSFET. El circuito de PFC. Bien. Profe, teniendo en cuenta que cuando un televisor está totalmente muerto, lo primero que vamos a verificar es voltaje de standby. Entonces, en este caso es identificar el transformador de standby. Se distingue así y en otros circuitos por el tamaño. El transformador de standby, digamos,
Cuando hay varios transformadores, ahí es donde uno necesita comenzar a distinguir qué hace cada uno. Si usted va a hablar de un monitor de 19 pulgadas de PC, un monitor LCD, pues generalmente va a tener un solo transformador y en ese transformador va a estar tanto la fuente de standby como las demás fuentes. Pero cuando ya son varios transformadores donde uno comienza a saber o a preguntarse cuál es cuál, entonces por tamaño, el más pequeño es el de standby siempre que tenga un pie en tierra fría y el otro en tierra caliente. Porque a veces hay otro tipo de transformador. Por ejemplo, hay uno aquí que no lo hemos mencionado antes porque no tiene una forma parecida a la de estos, pero en ocasiones existe un transformadorcito como este en tamaño y que tiene una forma y color de la cinta, etcétera, como el de cualquiera de estos, pero en miniatura. Entonces uno es factible y es natural pensar, de pronto este transformador, por ser el más pequeño, es el de standby, pero no es así. ¿Cuál es la razón? Este transformador está completamente dentro de una sola tierra, en este caso la tierra caliente. ¿Qué hace un transformadorcito como este? Está de drive para manejar estos dos MOSFETs. Entonces, este transformador, que es el principal, con su integrado, que es de montaje superficial y está por el otro lado de la plaqueta, se comunica con el integrado para manejar estos dos MOSFETs, pero la salida del integrado solamente, en ese caso, entrega una onda. Y este transformador se comporta como un splitter, es decir, coge una onda y la convierte en sus dos secundarios en dos ondas que tienen sentido opuesto. Entonces, cuando una onda maneja o prende uno de los transistores, apaga el otro. Bueno, eso ahí por encima y no nos extendamos más, que ese no es el tema. El hecho es que un transformadorcito como este puede ser el más pequeño de todos, pero no es standby, que fácil de reconocer porque tiene las conexiones están en las dos tierras. Muy bien. Ahora, la otra cosa que quiero que miremos en la fuente de Sony es el conector. Uno de los conectores, el que va con la fuente, la salida de la fuente de standby. Entonces aquí tenemos el transformador de standby, este es el filtro de standby, aquí está el diodo de standby, estamos en esta tierra fría. Entonces aquí se deben encontrar los 3.3 voltios en el cátodo de este diodo. Esa fuente de standby va a ser el primer, siempre en Sony, tienen esa costumbre, digámoslo, que en el primer pincito de este conector están los 3.3 voltios de standby. Supongo que algunos alcanzan a ver, si tienen monitor grande, que este primer terminal dice standby 3.3 voltios. El segundo pincito siempre es el AC off detector. Aquí dice AC off detector, segundo pin. Hemos hablado de él y ahorita lo volveremos a recordar. Y el tercero es power on, power on. Si uno quisiera a una fuente de Sony darle por fuera así como tenemos esta tarjeta suelta, la orden de encendido, el tercer conectorcito, el tercer pincito es el de power on. Decíamos, si queremos hacerle a una fuente como esta
teniéndola desconectada del circuito, que prenda. Entonces ponemos entre el primero y el tercer pin una resistencita de 100 ohmios. Podría ser un puente. De pronto una resistencita de 100 ohmios es más técnico hacerlo para que la fuente esté recibiendo la orden de power on. Muy bien. Por ahora, y este es el integrado de standby, el que veíamos la semana pasada en la semana antepasada, en la primera explicación de esta fuente. Bueno, me voy al plano. Aquí está, no se preocupen porque todo está muy compacto. Por ahora vamos a ver el panorama de la fuente. Entonces, en este momento estoy dividiendo con esta mano el paso entre las dos tierras. Mire que pasa por la mitad de los transformadores y el autoacople. Muy bien, por los transformadores y el autoacople. Aquí está la fuente, las dos tierras separadas. Lo mismo que vimos allá en la línea, aquí se está viendo por la separación de los núcleos de los transformadores y los optoacoples. Ahora, el transformador de standby con su respectivo integrado está aquí en la parte superior y con su respectivo optoacople de control. Aquí está en esta zona. En esta zona. El transformador que tiene un lado en tierra fría y el otro en tierra caliente, para la fuente principal es este. Aquí están los dos MOSFET. Y este es el... Ya enseguida agrando el diagrama. En este momento estamos viendo el panorama. Ahorita vamos a ver más grandecito. Por lo pronto, hagan un pequeño esfuerzo. Los quiero ir metiendo despacio. No crean que no los vamos a ver más grande, tranquilo. Pero en este momento quiero que observemos el panorama completo y ahorita vemos más grandecito. Aquí están los dos MOSFET. Estos dos circulitos son los dos MOSFET. Que decíamos que tenían al lado un transformadorcito pequeñito. Mírenlo aquí. Este es el splitter. Que decía que no se debe confundir con el transformador de standby. Es este de arriba. Aquí está el integrado de la fuente principal. Este integrado, como es de montaje superficial, no se vio en la imagen que teníamos ahora al frente. Por aquí, por este lado izquierdo, entra la corriente alterna. Es el enchufe de entrada. Y aquí, en este conector, tenemos los tres pines. 1, standby 3.3, 2, AC off detector, 3, power on. Decíamos que dar la orden de encendido poniendo una resistencia de 100 ohmios entre el pin 1 y el pin 3. Muy bien. Acerco para hacer una síntesis breve de la semana pasada. Aquí está la fuente de standby. Entonces decíamos que el MIP2H2 con su transformador, su optoacople, su integrado de control, que es una Z431, cuya referencia es distinta de la del TL431 y es una referencia de 1,24 voltios. Ya habíamos dicho la manera de tener las precauciones para reemplazarlo si fuese necesario y no se consiguiera el original. Muy bien. Ahora, en este plano, vamos a ver hoy primero, como entrada, el circuito que se relaciona con la fuente de PFC. Entonces, vamos a coger, aquí está separado el circuito de PFC. Extraje del plano total
la zona de PFC. Entonces vamos a hablar de el circuito de Power Factor Correction, PFC. PFC. Este circuito lo que hace es cumplir una norma que en todos los países se estableció para que, debido al crecimiento exponencial de los aparatos con fuentes conmutadas, donde hay presencia de transformadores conectados a la red de AC, sea 50 o 60 hercios, debido al crecimiento exponencial de los aparatos con fuentes switchadas conectados a la AC, los países tuvieron que expedir una norma para que haya un cuidado en el consumo de energía. Ese cuidado se tiene que establecer como una norma, porque los aparatos que tienen bobinas, digamos en una fábrica los motores, pero hablemos de un televisor, las fuentes conmutadas que tienen bobinas, tienen una manera bastante rara, digámoslo así, entre comillas, lo estoy diciendo de una manera didáctica, de consumir la corriente alterna. Hagamos cuenta de lo siguiente. Yo voy a un restaurante donde hay mucha gente esperando que le sirvan comida. Y pido que me sirvan un desayuno que tiene huevo, chorizo, calentado, de frijoles con arroz, arepa con mantequilla y quesito, carne, chocolate, pan. Pido todas esas cosas. Me las sirven. Y me siento a comer y a la hora de comer solamente me como la arepa con el quesito. Y le digo a la señora dueña del restaurante, señora, no me voy a comer el resto, no le pago el resto. Y el restaurante taqueado de gente esperando que le sirvan, y yo me hice servir una mesa llena de cosas y resulta que no me comí sino un poquitico y dejé el resto servido ahí en la mesa. Entonces la señora me dice, ¿y si no se iba a comer todo, para qué pidió todo eso? Mejor dicho, si la señora es de buen genio, mínimo me saca con una cacerola. Y si no es de buen genio, adivinen a quién llama, para que me saque de allá tallado. Entonces dejo esta mesa llena, llena, llena de cosas que pedí, pero no consumí. Resulta que los aparatos que tienen bobinas, como los transformadores, hacen eso con la corriente entrada de AC. Le piden a al servicio del contador, digamos el contador y vamos a decir que este es el contador de la energía del servicio público. Aquí está el contador. Entonces, le piden a este contador que le llegan cables por aquí de la entrada y por aquí va el cable ya para el domicilio. Por aquí es que se sirve el desayuno. El transformador que está aquí pegado pide una gran cantidad de corriente, pero devuelve parte de esa corriente
sin consumirla realmente. ¿Eso qué hace? Que como hay tantos elementos pegados a tantos contadores pegados al servicio de ACE, esta es la entrada, hay muchos contadores en las diferentes casas pegados ahí. Entonces, pedir mucho y no consumir mucho hace que estos cables, los cables de la luz que vienen de las empresas públicas, se calienten. Fuera de eso, genera armónicos, que son respuestas en frecuencia indeseables para la red. Esto todo es perjudicial, calienta cables, calienta y hace que haya altibajos en el voltaje. El voltaje a veces se sube y otras veces se cae. Yo creo que el ejemplo del restaurante es como quien dice, ni mandado a hacer para explicarlo de una manera que se entienda. Entonces, las empresas públicas, como una señora bien educada, dueña de un restaurante, le dice al cliente antes de entrar, señor, si usted no se ha de comer todo lo que me pide, de todas maneras me lo paga. Y si no, usted verá, no me pida todo lo que no se va a comer. Eso lo hace dentro del aparato, lo hace con el corrector de factor de potencia. ¿Por qué el transformador se comporta de esa manera? Que tiene los ojos más grandes que el estómago. Pide mucho y no se come todo, porque el transformador necesita cierta cantidad de energía, que es la que realmente consume, que se llama potencia activa. Esa es la que realmente consume. La necesita, pero además de eso necesita otra potencia que se llama potencia reactiva. Y la potencia reactiva, que es la que le ayuda a generar el campo magnético, los campos magnéticos. Entonces, los que saben pensar en el asunto se dieron cuenta de que a este señor transformador se le puede implementar un circuito corrector de factor de potencia que va a generar o más bien a abastecer las necesidades del transformador de la potencia reactiva sin necesidad de pedir que le sirvan demasiado, es decir, sin necesidad de pedirle mucha corriente a la entrada de la AC. A la entrada de la AC. Supongo, Freddy es mi espejo para preguntarles a ustedes, les pregunto a través de Freddy, ¿cómo se vio la explicación? ¿Sí se entiende más o menos lo que estamos diciendo? Ustedes también pueden decirlo por el chat. Está muy claro. Para vos está claro. Bueno, listo. Si hay alguna pregunta al respecto de esto, de la motivación para existir un corrector de factor de potencia en un televisor, háganla. Mientras tanto, yo les diré, eso generalmente viene en los aparatos más grandes. En los aparatos chiquitos no viene. Los aparatos chiquitos no hacen el asunto Necesario. que sea necesario. Ahora, ¿de qué tamaño de pulgadas en adelante, hablando de un televisor LCD, pues más o menos de unas 25, 26 pulgadas en adelante? O sea que si vemos la tarjeta de la fuente de un televisor de 21 pulgadas, no vamos a ver sino dos transformadores. Exactamente, o uno si es el caso. Según el Pues caso. a veces con un solo transformador despachan todo. Muy bien. En los aparatos de plasma siempre hay, porque los plasma mínimo tienen 32 pulgadas de tamaño. Listo. Ahora, ya está el cuento dicho. Ahora,
cómo se hace para que el asunto sea efectivo. Resulta que, miren ustedes, esto es un cuentecito que es bueno dejar constancia de él y no es difícil de entender teniendo ya la explicación anterior. Miren, esta es la forma de la onda de la red, los 50-60 ciclos. Cuando está rectificada a través de onda completa, entonces eso queda así, más o menos. ¿Cierto? Más o menos. Esa es la onda rectificada. Después de salir del puente sin filtrar. Sin filtrar. Ahora, cuando esa onda no tiene corrección de factor de potencia, los diodos del puente rectificador, los que están aquí, el puente rectificador está aquí, los diodos solamente conducen cuando ya esta onda está llegando en el punto más alto. Cuando ya el filtro está cargado, el filtro de salida, aquí está el filtro de salida, que es el que convierte esta onda en una DC. Entonces aquí pintamos la DC. Muy bien. Cuando este filtro está cargado, ustedes saben, por ejemplo, que si estamos conectados a 120 voltios de alterna, 120 voltios de AC, entonces este filtro estará cargado al voltaje pico, digamos más o menos 160 voltios, al voltaje pico. Este es el pico, ese es el pico. Aquí, aquí y acá. Muy bien, como ese filtro está más o menos ahí en ese lugar, resulta que el diodito, cada uno de los 4 diodos que están aquí dentro del puente rectificador, solamente cuando ya el filtro está cargado y están sirviéndole al aparato, cada diodo solamente conduce cuando llega aquí, al punto donde el pico de los 160 voltios viene a ser un poquitico más alto que el voltaje que tiene el filtro. Si el filtro tenía 160 y la carga lo hizo descargar a 158 voltios, entonces cuando el pico va en 158, cuando va aquí, en este momentico de tiempo es que el diodo conduce. Y como conduce durante un pequeño lapso de tiempo, entonces conduce con un pico de corriente enorme. Entonces ese pico de corriente más o menos es esto, así. Un pico de corriente. Esto es corriente. La moradita ya es corriente. La corriente que pasa por los diodos. Entonces, miren, la onda se degeneró. ¿Por qué? Porque la onda que es senoidal de 60 hercios, va a ser transformada en una onda que ya dista mucho de la forma y tiene un componente de frecuencia que es indeseable, pero además de eso, la corriente que es este pico de corriente, es lo que genera esos calentamientos y esos consumos bruscos. Eso es un consumo brusco. Eso es un consumo brusco. Entonces, ahora, ¿qué hace el PFC? El PFC, digamos que este bloque, aquí tenemos el bloque que hace esa función. Que aquí a este bloque le entra lo que acabamos de ver arriba, en voltaje. Y él lo va a hacer que la corriente, voy a pintar aquí esto nuevamente, y lo voy a pintar grande, no porque él lo esté, no porque sea más grande, sino porque para que se vea. Voy a pintar un solo ciclo. Muy bien, vamos a decir que en este ciclo, en vez de ser este consumo brusco, él va a hacer lo siguiente, genera a través de esta fuente switchada, porque el PFC es una fuente switchada, genera una serie de consumos que hacen esto, vea, 1, 2, 3, y así se va yendo y se va ajustando a la forma de la onda. La fuentecita va a tener una muy alta frecuencia. Esa alta frecuencia va a consumir dentro de esa onda
de alterna, de entrada, estos picos, imagínense los bien hechos. Yo aquí, ustedes saben que yo aquí estoy con un pulso, aunque yo no tomé anoche ni nada de esas cosas. Este circuito, vamos a ver si lo alcanzamos a vislumbrar de esta manera. Vamos a ver. Estos picos van a, pero son mucho más tupiditos. Esos son los picos de corriente. Esos son los picos de corriente. Esos picos de corriente consumidos a una alta potencia y ciñéndose al tamaño o a la forma de la onda senoidal de entrada, se van a convertir en un reflejo de esa onda. Entonces, el circuito va realmente a consumir el desayuno que pidió.